están viendo la pantalla, me hacen un dedito así, si se ve así. Buenísimo, gracias. Bien. Después de haber hablado de los símbolos, de cómo la iglesia cuadrangular se ve a sí misma, cómo tenemos para nosotros mismos creencias que son especiales para nosotros. Hoy vamos a ver algo que la hermana Macpherson vio desde muy temprana edad, a los 18 años. 18, 19 años tendría cuando Dios le mostró acerca de lo que vamos a hablar hoy. Y es la dispensación del Espíritu Santo. La dispensación del Espíritu Santo. Es una mirada que tuvo la hermana Aimé acerca del Espíritu Santo. Todos saben que dispensación, la palabra dispensación tiene que ver con economía, tiene que ver con temporadas, con estaciones. La dispensación del Espíritu Santo tiene que ver con el tiempo del Espíritu Santo, el kairos del Espíritu Santo especial para la iglesia. Entonces, vamos a ver un poquito cómo lo ve ella. Para entrar en tema, nosotros sabemos que creemos en un Dios triuno, en la Trinidad, el Dios triuno. El Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo, y el Hijo no es el Padre. Pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Creemos en la Trinidad, el Dios triuno. Una triada, no son tres dioses, es un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, entendiendo esto, la hermana Macpherson lo que ve es distintas dispensaciones, en donde cada uno de las personas de la Trinidad han tenido un tiempo en donde más han trabajado, o donde más han destacado. El Padre, la dispensación del Padre, ya lo ve desde Génesis hasta Malaquías. Como el Padre es la dispensación del Padre, el Padre tratando con el pueblo de Israel, el Padre hablando, el Padre tomando la iniciativa de todo lo que puede hacer. No, con esto no quiere decir que el Hijo y el Espíritu Santo estaban en el banco de suplentes, no, son los tres, pero visiblemente el Padre en la dispensación entre Génesis y Malaquías. El Hijo toma preponderancia, obviamente, en los evangelios. Ella ve la dispensación del Hijo en los evangelios. Y la dispensación del Espíritu Santo comienza desde Pentecostés. Desde Pentecostés, después de 50 días de Jesucristo resucitado, vemos señales, maravillas, miles vinieron a Jesús, al conocimiento de Jesús, están a disposición del cuerpo de Cristo todos los dones y los frutos, mejor dicho, y el fruto del Espíritu, con sus manifestaciones están completamente disponibles para la iglesia. Hablaríamos desde ese momento como la perfección de la iglesia, Pentecostés, y los primeros tiempos en donde la iglesia se mueve en su plenitud, en su perfección, con el Espíritu Santo dando dones, el Espíritu Santo derramándose sobre la iglesia. Entonces vemos la dispensación del Espíritu Santo en este tiempo. Y esto es lo que vamos a estar intentando ver. Esta dispensación. La hermana Macpherson se casa a los 18, 19 años, empiezan un viaje misionero rumbo a China. Antes de ir para China necesitan fondos, así que primero van con su esposo, van a Irlanda, donde el esposo tiene familia. De Irlanda pasan a Inglaterra, donde había un hermano que tenía intenciones de ayudarla
para el viaje, ayudarlos a los dos, al viaje misionero, y una persona que estaba bastante bien acomodada económicamente. Entonces cuando están en Inglaterra y van a visitar esta iglesia, este pastor, este hermano, que les iba a ayudar con el viaje, una vez en camino hacia la iglesia, le dice a la hermana: hoy quiero que usted nos comparta la palabra. Entonces la hermana Macpherson cuenta que no tenía un mensaje. No tenía un mensaje preparado, no estaba previsto que ella diera la palabra. Entonces en ese momento ella dijo: bueno, Dios, yo sé que como me has ayudado, me vas a seguir ayudando, así que, bueno. Y dice que sube al púlpito y todavía no tiene nada. Y empieza a orar, y en el momento que empieza a orar, el Espíritu Santo le da esto que vamos a ver hoy. Y comparte esto. Obviamente no lo compartió con PowerPoint, porque, bueno, todavía no se había inventado. El PowerPoint lo tenemos nosotros. Yo lo puse en forma visible, lo que ella predicó, de forma audible. Entonces, Joel, el profeta Joel, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice: lo que quedó de la oruga, comió el saltón. Lo que quedó del saltón, comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Entonces, con este pasaje, ella empezó a predicar y el Espíritu Santo le dio la interpretación de lo que tenía que decir en cuanto a esto. No está muy claro bíblicamente, esto haciendo un exégesis del pasaje, no está muy claro si la oruga, saltón, revoltón y langosta son 4 insectos distintos o son 4 etapas de la misma langosta. No está muy claro. Igual no hace a la diferencia, porque lo que estamos viendo es lo que realmente hace este insecto, ya sea si son 4 insectos distintos o si son 4 etapas del mismo insecto, sea larva, oruga, y va creciendo y va comiendo distintas partes de la planta. Entonces, tomando en cuenta esto, esta es la visión dada por el Espíritu Santo a la hermana Macpherson. La oruga. Dice: lo que quedó de la oruga. Nosotros vemos en primer lugar la perfección, el árbol con sus frutos, pero viene la oruga. Lo primero que come la oruga son los frutos de un árbol. La idea es esa. La iglesia estaba en su perfección, pero empezó la oruga a manifestarse en la iglesia. Desde el momento donde un Pedro podía decir: mira, ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levantate y caminá. Y la persona que había estado paralítica caminó. No sabemos si el líder del templo estaba a favor de las manifestaciones del Espíritu, de las sanidades milagrosas, probablemente no. Pero a Dios le tiene muy, muy sin cuidado si alguien cree o no. La cuestión es que se manifestó y se empezaron a manifestar. Pero con el paso del tiempo, la oruga se come el fruto. Nosotros podemos ver en el libro de Hechos palabra de sabiduría, palabra de ciencia, profecías, fe sobrenatural, sanidades, milagros, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de lenguas. Podemos ver todas las manifestaciones del espíritu. El fruto del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo lo podemos ver en esa perfección. Pero conforme va creciendo la iglesia empieza a ser perseguida, los líderes empiezan a mirar otras cosas, desaparece el fruto. El fruto que tiene que ver con el amor. Una iglesia sin amor, ya no hay muchos enfermos sanados, ya no hay manifestaciones.
pocos milagros, empieza a faltar la fe. No hay lenguas, no hay registros de que nuevas personas empiecen a hablar en lenguas. Entonces, la característica de la oruga y la falta de fruto es el egoísmo, es la egolatría. La iglesia se empieza a mirar a sí misma, se empieza a mirar así, y ya no tiene gozo, ya no tiene paz, y no tiene el amor que tenía al principio. ¿Por qué? Porque la oruga se comió el fruto. Y lo que quedó de la oruga, o sea que la oruga se comió el fruto, pero dejó algo más para que otro se lo coma. ¿Quién se lo comió? El saltón. Se come las hojas, porque ya no hay fruto que comerse, entonces se come las hojas. Las hojas tienen que ver con la apariencia de lo que es la iglesia, ¿no? De eso que muestra para afuera, esas manifestaciones. Los servicios cada vez se empiezan a poner un poco más ortodoxos, ya no hay esa chispa, esa alegría, sino que se van convirtiendo en templos y en vez de tener reuniones de hermanos en donde el Espíritu Santo es esperado, donde Jesucristo es honrado, alabado, ahora no, ahora hay liturgia, se convierte en algo muy frío, muy oscuro. La iglesia sigue perdiendo fuerza desde aquella perfección en Pentecostés. Y parece que ahí termina todo, desgraciadamente no terminó ahí. Lo que quedó algo del saltón se lo comió el revoltón. El revoltón entra en la corteza de lo que es el árbol, ¿sí? Penetra la corteza, ya no hay frutos, ya no hay hojas, ahora entra en la corteza. Acá empezamos a ver un periodo de la iglesia con un estándar cada vez más bajo. Ya hasta lo malo se le dice bueno. Ya empezamos a ver que algo que parecía impensado que un creyente podría hacer, ahora no solo lo hace, sino que se le lo permite hacer. Empiezan a perder toda sensibilidad. Están casi desnuda la iglesia y pierde toda sensibilidad del Espíritu Santo. Ya no es que no hay gozo, no hay paz, no hay amor, sino que ahora lo que hay es tristeza. Lo que hay es, lo que abunda es la miseria, o sea, las miserias humanas. Y podríamos decir, bueno, llegamos al fondo, todavía no llegamos al fondo. Lo que el revoltón se comió en la corteza, pero todavía queda la langosta. La langosta va a la raíz y a las pobres ramitas que quieren empezar a nacer, ramas tiernas. Pero sobre todo, ataca la raíz. La humildad, la bondad, toda manifestación del Espíritu desaparece. No solo desaparece eso, esas manifestaciones del Espíritu, sino que se empieza a perseguir a las personas que tienen algo del Espíritu. La misma iglesia. No están contentos con no manifestar las cosas del Espíritu, sino que ahora ha llegado un momento en la historia en donde se persigue a aquel que tiene un poquito de Dios. Los mismos creyentes lo empiezan a perseguir, a señalar. Todo aquel que se sale de la media religiosa es llevado a la hoguera, es tratado como un mago, pues, si no te sometías a la religión, estabas mal. Y entonces llegamos, ahora sí, al tiempo más bajo de la historia. Lo que podríamos decir, la iglesia toca fondo. Es la edad más oscura, la edad de las tinieblas, y aún hasta acá se perdió quizás el primer fundamento, la salvación por fe, la justificación por fe. Hasta este momento podemos ver personas que no toman en cuenta la salvación por fe, sino que ahora la salvación es por obras. La salvación es, podés pagar tu salvación.
puedes sacar tus parientes que están en el purgatorio comprando la salvación. O sea que se desterró la justificación por fe. Ya llegamos al colmo. Por eso es bien conocida esta etapa como, sobre todo en la Edad Media, ¿no? Entender que la Iglesia llega a este momento. Hay un despertar, un poquito de despertar dentro de la Iglesia, pero ya está tanto en tinieblas que las personas, no sé, se torturan a sí mismos para poder tener salvación, caminan sobre vidrio, se arrodillan sobre maíz, algunos se encierran en monasterios para no pecar y entonces alcanzar la salvación. Hasta este momento se han olvidado que Jesús pagó por todo, que no hay nada que hacer para la salvación. Pero entonces la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta se comieron todo lo que Cristo había ganado para la iglesia. Se fueron dejando comer. La iglesia se fue como acomodando cada vez para lo peor, hasta llegar a lo más bajo. Y entonces en Joel, capítulo 2, gracias a Dios, dice Joel, capítulo 2, versículo 25. Y os restituiré. ¿Quién va a restituir? ¿La iglesia? No. ¿Los líderes? No. Dios dice, yo les voy a restituir los años que comió la oruga, los años que comió el saltón, lo que comió el revoltón, lo que comió la langosta. Fíjense que es muy importante esto. Mi gran ejército. ¿Y quién lo envió a ese ejército para que se comiera todo? Dios. Dios mismo fue enviando todo para empezar a la iglesia de cero otra vez. Y entonces tenemos la etapa de la restitución. Y la restitución empieza con la reforma. Como dijimos, la iglesia había caído a lo más bajo, en donde ya las personas no eran salvas por fe. La justificación no era por fe, era por obras. Y nosotros sabemos que la Biblia dice que la salvación no es por obras, para que nadie se glorie. Es absolutamente por fe. Es absolutamente por gracia y es absolutamente en la persona de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Por fe, por gracia y en Jesucristo. Listo. Nada de obras. Entonces, ¿qué empieza la reforma? Martín Lutero empieza, tenemos otros nombres, pero como más prominente es Martín Lutero, un teólogo que hasta ahora no había leído la palabra de Dios. Teólogo católico que nunca había leído la Escritura. Fíjense hasta dónde estaba la oscuridad de la iglesia. Que él, siendo teólogo, nunca había leído las Escrituras. Cuando lo mandan a leer las Escrituras y él lee Romano, la epístola a los Romanos, lee: el justo va a ser justificado por la fe. Nunca lo había leído. Entonces la cabeza se la rompe y él dice, pero ¿qué estamos haciendo? Entonces restablece, no sin tener mucha persecución, no sin tener guerras de parte del papado, pero bueno, ustedes conocen más o menos la historia. Entonces, pero se restablece el fundamento otra vez. Dios empieza a restituir, y lo primero que restituye es el fundamento de la justificación por fe en la obra de Jesucristo solamente, aparte de las obras. Entonces, ahí empezamos y vemos a la iglesia otra vez. Empieza la iglesia a edificarse. Después de la... No, debo ir para adelante, no para atrás. Acá no está el cangrejo. Yo voy como el cangrejo para atrás. No, voy para adelante. Primero la reforma, después la intimidad. Después del movimiento de la reforma empieza la iglesia metodista,
en sus primeras etapas, John Wesley, Charles Finney, el Ejército de Salvación. Empiezan a moverse, hermanos, de una manera y Dios los empieza a levantar de una manera que empiezan a restituir, empiezan a haber campañas a cielo abierto. La gente empieza a escuchar otra vez la escritura, predicaciones, y ya se está retomando otra vez. Empieza el gozo, empiezan a haber manifestaciones de gozo, de amor por el perdido, de amor por el que necesita, de amor por el necesitado. Se despierta un hambre por alcanzar al perdido. Y los metodistas en este tiempo tienen una injerencia muy importante porque, claro, como la palabra lo dice, ellos hicieron todo un método, empezaron a la reforma, le dieron una orientación, le dieron una estructura. Entonces, de esa manera, la iglesia puede empezar otra vez a experimentar algo del Espíritu Santo. Entonces, a la intimidad se le agrega fundamentos. ¿Sí? A esto se lo conoce, en aquel tiempo se lo conocía como la lluvia tardía. Fundamentos, se establecen las grandes doctrinas, los fundamentos, se establece una base sólida para la iglesia, y con esto coincide con que de repente en India un foco salta, y hay un derramamiento del Espíritu Santo en India, y después en Estados Unidos, y no pasa mucho tiempo que pasa en Canadá, y no pasa mucho tiempo que en China hay un derramamiento del Espíritu Santo, en África, en Sudamérica. Entonces ya los focos de derramamiento del Espíritu Santo empiezan a brotar en distintas partes del globo. Esto no tiene que ver con personas, esto no tiene que ver con denominaciones, esto tiene que ver con la dispensación del Espíritu Santo, devolviendo lo que se había comido el enemigo. Porque si sabemos que Dios permitió esto, pero sabemos quién está detrás de todo esto. El que vino a robar, matar y destruir, lo conocemos. Entonces fue el que se encargó de que la iglesia llegara a lo más bajo de lo más bajo. Pero Dios va restituyendo, Dios va restituyendo, Dios va restituyendo. Y entonces lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, Dios lo está restituyendo a la iglesia. Y una vez que tenemos esos fundamentos, con esos focos, vemos una restauración. Los dones, otra vez vemos palabras de sabiduría, profecía, sanidades, fe sobrenatural, milagros. El poder ahora no en unos pocos, sino en muchos, en el cuerpo de la iglesia. En cada creyente podemos ver en esta dispensación del Espíritu Santo el poder de Dios en el cuerpo de Cristo. Hasta que lleguemos a ver la tierra cubierta de su conocimiento, veamos la tierra llena de su gloria, y entonces vamos a saber que estamos muy cerca, muy cerquita del retorno de nuestro Señor. Entonces, acá es donde estamos nosotros parados ahora. Solo Dios sabe qué tan cerca estamos de la perfección que un día tuvo la iglesia y que va a volver a tener. Pero esta aguja, ¿qué tan cerca está? No lo sabemos. Sabemos que estamos por acá. Quizás en algunos lados nos ven aventajados, en alguna parte del globo vemos la iglesia manifestándose de una manera que en otros lugares no. En otros lugares parece que todavía están con lo del saltón, pero en la dispensación del Espíritu Santo podemos decir que si una parte del globo ya está tan avanzada es porque solo es cuestión de tiempo que lo otro llegue a los otros rincones del globo. De esta manera nosotros podemos entender que el Espíritu Santo está dando algo nuevo. Y acuérdense que la definición de algo nuevo
Dios hace algo nuevo con nosotros. Si es que Dios va a restaurar y restituir cosas, nosotros vamos a ver cosas que los que estuvieron antes que nosotros no vieron. Esa es la lógica pura de una restitución. Si a la generación que viene se le va a restituir algo, es porque no estuvo presente cuando yo estuve. ¿Entienden la lógica? Entonces va a parecer que eso que Dios está restituyendo es algo nuevo. No es nuevo, sino que está restituyendo lo que la oruga comió, el saltón comió, la langosta comió. Entonces nosotros tenemos que estar abiertos a que vamos a ver cosas nuevas, que nuestra generación pasada no vio, y que nosotros quizás no vimos. Pero tenemos que estar abiertos a que mientras vaya pasando el tiempo vamos a ver cosas distintas, porque Dios sigue restituyendo hasta que todo llegue a su plenitud. Entonces, nosotros no podemos decir, ah, no, todo tiempo pasado fue mejor. Eso ya sabemos que Eclesiastés dice que el que piensa así es un tonto pensar en eso. Porque Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. No podemos pensar que el tiempo pasado fue mejor, porque lo mejor está por venir. Y entonces nosotros nos tenemos que predisponer a ver cosas nuevas. ¿Qué serán esas cosas nuevas? Por ejemplo, que quizás ya los liderazgos no sean tan personales, sino que el liderazgo sea de toda la iglesia. Y que cualquier hermano de nuestra iglesia pueda salir y orar por alguien y que esa persona sea sanada y hacer milagros y decir, pero así era en el principio. Un Esteban, un Felipe, gente que estaban atendiendo las mesas, que eran diáconos, eran usados por el Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Eso se fue perdiendo. Pero si Dios está restituyendo, quiere decir que eso va a volver en algún momento. Mi única idea en esta noche es, a través de este estudio, es que ustedes puedan despertar en ustedes la convicción de que ese tiempo va a llegar. Y que no seamos nosotros los que lo frenemos. Que no seamos nosotros que con incredulidad frenemos ese mover del Espíritu Santo. Sino al contrario, que lo animemos, empecemos a predicar, empecemos a enseñar del Espíritu Santo, empecemos a orar por el bautismo en el Espíritu Santo, animemos a que hable la gente en lenguas, animemos a que oren en lenguas, animemos a nuestros hermanos a que oren por los enfermos, que salgan a las calles, que prediquen la palabra, y queremos ver, porque sabemos que esto se está restituyendo. Y no queremos ser de los que ponen palos en la rueda del Espíritu Santo, sino que queremos ser de los que animan. No hay que inventarlo, no hay que forzarlo para que suceda. Hay que predicarlo y estar atentos a lo que el Espíritu Santo vaya haciendo, pero con una expectativa. Me gusta la palabra expectativa porque no sé cuántos de ustedes alguna vez tomaron un colectivo. Vieron que está parado uno está en la parada y el colectivo no viene, entonces se baja a la calle y estira el cuello así, y como si vaya a venir más, porque yo haga eso va a venir más rápido el colectivo, no. Yo sé que viene, en algún momento viene, pero salgo a la calle y veo a ver dónde. Bueno, con el Espíritu Santo lo mismo. No sé si lo estoy viendo, pero mi expectativa es ya en cualquier momento. Así que yo voy a predicar, voy a enseñar y voy a hacer, porque Él nunca ha fallado a su promesa. Entonces, la hermana Macpherson lo empezó predicando y Dios honró eso. No, no creo que haya tenido en lo natural o en la carne más que ustedes o más que yo. Le creyó a Dios. Y cuando alguien le cree a Dios,
Todo es posible. Vamos a dejar un tiempo vamos a orar. Hoy no fue tan larga la clase, no quiero entrar en otro tema porque si no sí se nos va a ir muy largo. Pero podemos abrir un tiempo para la discusión o para la charla, o para preguntas o comentarios que puedan llegar a tener. La dispensación del Espíritu Santo. Cerra tus ojos ahí donde estás, si podés, y vamos a hacer una oración. Papá, venimos en esta noche y tomamos esta palabra, Dios. No solo la tomamos para la iglesia, sino también para nosotros mismos. ¿Será que en nuestra propia vida también hubo un momento en que vino el enemigo y se comió y se llevó y nos dejó sin raíces, secos, espiritualmente hablando? Si fue así, Dios, igual está tu promesa de que nos vas a restituir todo. Así que en esta noche nos volvemos a vos, como iglesia, como persona, en nuestros ministerios, en donde quiera que estemos parados, esperando que se nos restituya lo que nos fue quitado. Queremos vernos con ese fuego de predicar la palabra, queremos vernos con palabras frescas, queremos pararnos en los púlpitos y saber y entender que estamos hablando por tu boca, estar convencidos para ayudar a nuestra iglesia, ayudar a nuestros hermanos a que prediquen con la misma pasión, a que puedan salir con la confianza, a orar por los enfermos, a predicar tu palabra, que vos los vas a respaldar con milagros, con señales y con muchos convertidos. Papá, no es de nosotros, es tuyo el tiempo. No es por las personas, es en tu tiempo. Y sabemos que este es tu tiempo porque lo estás haciendo con otras personas. No nos queremos perder este tiempo. Ayúdanos, papá. Te doy gracias por los que lo están haciendo y por aquellos que te están creyendo, que esta noche puedan afirmar esta palabra en sus corazones y la puedan seguir poniendo por obra. Nos ponemos en tus manos y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en lo que venga y en lo que vimos hoy. Amén y amén.